Buenos días para todos y todas. Especialmente, me toca hoy día presentar a Carlos Escliar. Él es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, CONICET, e investigador del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Argentina. Realizó estudios de posgrado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Fue coordinador del área de educación de Flaxo en el periodo comprendido entre 2008 y 2011. Escribió numerosos ensayos educativos y filosóficos. Es director de la colección Educación, Otros Lenguajes, de la editorial Miño y Dávila, Pensar la Educación y Filosofía de la Educación, de la editorial Homo Sapiens. Ha publicado libros de poemas, participó en la antología de la nueva poesía argentina, organizada por Daniel Chirrón, de microrrelatos, No tienen prisa las palabras, y Hablar con desconocidos, entre otros. Condujo entre el año 2005 y 2011, junto a Diego Escliar, el programa de radio Preferiría no hacerlo, por FM La Tribu, Buenos Aires, Argentina. Actualmente dirige el Diploma Superior, Pedagogía de las Diferencias, y codirige los cursos de posgrado, Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, Entre Cuerpos y Miradas, Artes Poéticas y Políticas de la Mirada en Educación, y Despatologizando Diferencias, en la clínica y en las aulas. Habiendo presentado a Carlos Escliar, le damos la palabra para que desarrolle su ponencia titulada Hacer escuelas, también con lo perdido, lo ignorado, lo desechado. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, Karina, por la invitación, Gabriela. Desde hace mucho tiempo esta invitación viene resonando entre los mensajes y bueno, al fin ha llegado el día. Quiero agradecerles, he seguido muy de cerca esta mañana la presentación de Rebeca. Les confieso que sentí una profunda envidia, no celos porque no soy celoso, pero sí una profunda envidia porque, y aquí va mi confesión, dudo que yo pueda ser claro, dudo profundamente de mi capacidad para poder plasmar un mensaje transparente, directo, sin pliegues, sin matices, sin relieves. Dudo también porque no sé muy bien hacia dónde me va a llegar o llevar esta idea en la que yo mismo me metí desde que comenzó la pandemia, que es la sugerencia, la reflexión a propósito de, dada la fuerza de la innovación en esta época, dada la fuerza de la transformación, una fuerza desgarradora por momentos, o una fuerza agotadora por otros momentos, a poner una palabra a propósito de dónde van a parar las cosas que la innovación arrastra o arrasa o descuida o deja de lado. Todo eso que se supone que ya pasó, que es viejo, que es anacrónico, que es antiguo, y que para mí constituye también un relato posible de la educación. Y digo que no sé muy bien a dónde me llevará esta reflexión con ustedes, porque lo que de alguna manera quiero mostrar es un pensamiento vivo, no un pensamiento prehecho, no un pensamiento ya digerido, sino un ejercicio en voz alta que me parece que ayuda a que la virtualidad tenga algún sesgo de presencialidad, es decir, de estar de verdad aquí
de que esta forma de transmisión no sea formatos cerrados, no sean formatos como píldoras o como consejos, sino que lo que haya aquí sea el testimonio de una voz débil, frágil, titubeante, que duda todo el tiempo y que lo que ha querido es pensar con otras y otros, pensar en voz alta y mostrar ese ejercicio, no dejarlo solo en textos, en libros, sino además en estas conversaciones a las cuales me he sumado con mucho gusto y también, lo voy a decir, con mucho disgusto durante este año y 7 meses en que estamos de alguna manera apartados. Además, confieso que lo que quiero decir es claroscuro. Y lo es porque lo es necesariamente. Necesariamente lo que quiero comentar tiene tonalidades de claridad y tiene tonalidades sombrías, oscuras, que no se alcanza a distinguir con nitidez su sentido. Eh, Desde ya que es claroscuro porque cada época, para quien la vive con una cierta intensidad, con una cierta pasión y no con indiferencia, es decir, cada época es por definición claroscura. Hay luces, hay sombras, hay vitalidad, hay mortalidad, hay salud, hay enfermedad, eh, y además hay dolores, hay ausencias, hay límites. Cada época es claroscura. Eh, También debo reconocer que llego hoy aquí después de haber hecho un primer viaje largo, por fin, al fin, finalmente, un viaje de profesor, un viaje de trabajo, un viaje de mi tarea, de mi oficio, de mi arte, por más limitado, débil y pequeñito que sea, pero que me permitió reencontrarme, por supuesto que reencontrar a tanta gente, pero reencontrarme con eso que podríamos llamar el oficio, eh, que yo lo sentía de alguna manera debilitado, amenazado, acechado durante todo este tiempo, porque creo que ir a dar clases es un verbo, es una acción, que no supone estar sentados en casa, que no supone estar desesperado por dónde o quién estará del otro lado, porque se trata de alguna manera de reunir aquello que no está reunido y es algo tan simple como el aquí y el ahora. Esto no solo fue producto de la pandemia, la disociación entre el aquí y el ahora proviene de muy, muy lejos. El primero que habló de ello fue un filósofo llamado Paulo Virilio, filósofo francés, que decía que nuestra dificultad, en el año 98 lo dijo, que nuestra dificultad para construir política pública, que nuestra dificultad para construir comunidad mostraba, gracias a, o en desgracia por las nuevas tecnologías, mostraba dos síntomas muy claros, muy evidentes. Uno justamente era la destrucción del aquí y el ahora. Es decir, esta forma de tarea nos pone en una hora común, una hora muy puntual, una hora muy riguroso, que tiene un comienzo y tiene un final. Es una hora de transmisión, es una hora de pregunta y respuesta, pero que no tiene un antes y un después. Y que tampoco tiene un aquí preciso. Cada uno está en un aquí particular, en un aquí singular que yo no puedo ver, no puedo visualizar, no puedo comprender, no puedo incorporar a mi conversación. Este es el primer reflejo de una época que, repito, viene de lejos y que en la pandemia se vio crudamente radicalizado. La destitución entre el lugar y el tiempo, el aquí y el ahora. Repito, estamos en una hora permanente, pero no estamos en un aquí reunidos, lo que pone en tela de juicio algunas de las ideas más centrales, más ancestrales, diría yo, de lo que una comunidad es, de cómo una comunidad se forma.
Pero además hay otro reflejo, síntoma quizás un poco más extraño, más, yo diría, más crucial para este impedimento que sentimos o que yo siento, y que es lo que se puede, lo que se puede describir como el estar más cerca de quien está más lejos y estar más lejos de quien está más cerca. De alguna manera, las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dieron la posibilidad, por un lado, de alcanzar encuentros remotos, de recuperar en lugares remotos de encuentro personas que viven en lugares completamente diferentes, pero al mismo tiempo, dado su predominancia, su auge y su centralidad, nos ha un poco vuelto indiferentes o poco atentos o ha vuelto poco habitual esa profunda necesidad de cuidado y de atención hacia los que están más cerca. He aquí un primer planteo del problema que consiste en cómo recuperamos el aquí y el ahora, es decir, cómo no contribuimos a su mayor disolución, y por otro lado, cómo contribuimos a no solo entrar en redes distantes o en redes que son de individualización en paralelo, sino cómo volvemos a prestar atención al de al lado, a los que están a nuestro lado. De hecho, a mí me parece una hermosísima definición de institución educativa. Estar aquí y ahora y estar atento a quienes están cerca, sin negar la posibilidad de también estar atentos a quienes están lejos. Aquí como una primera claridad en la oscuridad, ¿verdad? Si de lo que se trata es de una época que ha roto o ha quebrado o ha fragmentado el aquí y del ahora, pues se tratará de echar esfuerzos para recomponer una cierta idea o reposicionar una idea de comunidad que vuelva a encontrarnos en el aquí y ahora, tomando en cuenta la cantidad y la singularidad de tantos ausentes que durante la pandemia han abandonado, han dejado, no están, no podemos alcanzarlos o todavía deberíamos hacer el enorme esfuerzo de alcanzarlos y también de recomponer ese arte de la distancia, ¿no? Ese oficio de la distancia en el que consiste también nuestra tarea formativa. Ni tan lejos, ni tan cerca, ni tan lejos como para no alcanzar ni siquiera escucharnos, pero ni tan cerca como para no sobreponernos y interpretar, mediar el lugar del otro, la vida de otros, el mundo de otros. Yo siento, y lo digo de esta manera conmovida, no es un sentir lejano ni a distancia, ni desde una cierta altura, ni desde una cierta luminosidad, lo digo con toda franqueza, siento que estamos en un borde. Lo estuvimos muy nítidamente durante la pandemia, porque el borde era entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad, entre la ausencia y la presencia, entre la comunicación y la no comunicación, entre la conectividad y la no conectividad. La vida y el mundo se puso en un borde. Pero esos bordes pueden ser considerados accidentales, bordes excepcionales, que inmediatamente nos reconduzcan a una cierta sensación de estabilidad, de regularidad, de habitualidad, de estructura, concretamente, o los bordes son los lugares por donde la vida y el mundo transitan. Es decir, la metáfora del borde no es la metáfora solo de la excepcionalidad. El riesgo no es solo algo que ocurre de vez en cuando. El riesgo o el borde también es el lugar de lo habitual. Cuando digo borde, también quiero decir que hay allí un abismo, pero también hay allí un límite, una frontera, una especie de cruce
hay un lugar en ese borde de fusión clara entre lo nuevo y lo viejo, entre lo pasado y el porvenir, entre lo que es y lo que podría ser, y que nos encuentra a todos y a todas nosotros en ese lugar del borde, a no ser que queramos evitar todo riesgo, toda incertidumbre, toda pregunta, a no ser que querramos deshacernos rápidamente de las preguntas o encontrar, como decía Rebeca, respuestas en Google antes siquiera de habernos formulado la pregunta colectiva, que es esto lo que a mí particularmente me interesa. En un país, en una región tan agrietada, evidentemente la pregunta es no cómo respondemos de inmediato a una pregunta, sino cómo construimos preguntas colectivas que tiendan a lo común, que tiendan al bien común. Llegado a este punto, que no es más que introductorio, quiero decir que estas advertencias que estoy haciendo desde mi falta de claridad, desde mi incertidumbre y desde mi conmoción, parece un poco como en las películas o en las series cuando te ponen en la pantalla de inicio que se advierte al espectador sobre posibles escenas o lenguajes violentos, sexistas, machistas, patriarcales, y que advierten un poco al espectador sobre tomar alguna cautela. Yo les voy a pedir que no la tomen, que me escuchen con buenos oídos, que me vean con buenos ojos, porque en esa conmoción de haber vuelto a la presencialidad, voy a transportar o a trasladarles una pregunta desdoblada en varias preguntas que a mi modo de ver hoy, para mí, desde este lugar, desde esta experiencia, desde esta travesía, desde esta trayectoria, constituye mi incógnita, una incógnita que tiene una respuesta. Yo prefiero una respuesta, pero no la voy a dar. Lo que voy a es abrir la pregunta, y una pregunta que para muchos tendrá una música de suspenso, para otros una música de terror y para otros una música amorosa, para escuchar. La pregunta sería, a ver si la puedo formular de un modo lo más claramente posible. Si debemos, no sé si ese deber tiene para ustedes un valor moral o moralizador, lo digo más desde el punto de vista ético, de ver como posibilidad, de ver como lo imposible que se transforma en posible. Sí debemos, como instituciones formativas y como educadores que somos, parecernos a las figuras actuales de la transmisión en consonancia con el privilegio de las industrias del entretenimiento y de las industrias publicitarias y de las industrias mediáticas, o si en realidad no deberíamos parecernos en nada a ello. Lo vuelvo a decir porque esta es una pregunta todavía más amplia y todavía más abstracta, ¿no?, que indica de alguna manera la cuestión de cuánto educación y época construyen lazos, puentes, o cuánto se destruyen unas a otras, o cuánto se revela la educación a la época, cuánto le contesta, cuánto se vuelve crítica la educación a la época, cuánto la época le impone a la educación estar a su servicio, ser dócil, ser transparente, y no a la educación en general, me refiero a los hechos particulares de la educación y a nuestra propia formación. ¿Por qué hago esta primera pregunta de la gran cuestión, que es una pregunta sobre a qué nos parecemos o a qué queremos parecernos en el mundo actual? Que también es una pregunta, ¿qué queremos hacer en este mundo actual, dado el privilegio que se le ha otorgado a esas industrias que también producen aprendizaje y lo producen durante todo el día, a toda hora, 24 horas por día, los 7 días de la semana? Las industrias del entretenimiento, las industrias mediáticas y las industrias publicitarias. Y esto además traducido en la figura del educador, es decir, la figura del periodista empresario, la figura del youtuber, la figura del coaching, la figura
del consejero personal. Es decir, esta es una primera cuestión que a mí me aturde. Me aturde entre lo nuevo y lo viejo, me aturde entre lo ancestral y lo futurista, me aturde en el presente. ¿A qué nos queremos parecer? Que es una pregunta por la esencialidad de las instituciones y de los educadores. Desdoblo la primera pregunta. Si todo aprendizaje hoy en estas sociedades del conocimiento y del aprendizaje sobre las que estaríamos instalados más o menos con una cierta naturalidad, indican que uno puede aprender en cualquier parte, de cualquier persona, a cualquier hora, por cualquier medio, estamos hablando de ese aprendizaje, porque claro que se aprende yendo a los museos, pero una escuela no es un museo, ni un museo es una escuela. Claro que se aprende en la calle, pero la calle no es la escuela, por lo menos no lo era. Claro que se aprende de la televisión, claro que se aprende en YouTube, pero la pregunta aquí es, ¿qué tiene de específico en una época donde el aprendizaje está puesto como el aprendizaje y su evaluación en un par que ha desplazado, a mi modo de ver, la centralidad de la enseñanza? Como si enseñar fuera una cuestión programática, una cuestión de planificación y de didáctica, la dejamos allí aislada, la dejamos allí contenida, pero lo que vale, a lo que le estamos todo el tiempo echando el ojo, es al par aprender a evaluar. Y yo no sé si ese desplazamiento, que por momentos se vuelve una pura racionalidad obsesiva sobre cómo aprenden los demás a toda hora, en todo momento, lo que no indica que no me interese, claro que me interesa y muchísimo, pero estoy planteando que quizás aquí, en esta idea de una sociedad del aprendizaje, donde el aprendizaje es la gran reina o el gran rey, la gran princesa o el gran príncipe, quizá, tal vez, la figura central de la enseñanza se ha vuelto como destenida. Porque total se aprende de cualquier lado. Y yo vuelvo a insistir, si es verdad que se aprende de cualquiera, en cualquier lado y a cualquier hora, ¿qué tiene de particular el aprender en la escuela? Déjenme adivinar, intuir una respuesta. Lo colectivo, la comunidad, lo común, las formas múltiples, las formas democráticas, las formas igualitarias, que no se resuelven en los otros lugares donde supuestamente también se aprende. Claro, yo puedo aprender un idioma, pero no es un aprendizaje en comunidad. Yo puedo aprender a cocinar, pero no es un aprendizaje en comunidad. A eso me refiero cuando digo hacer educación también con lo olvidado, lo desechado, lo ignorado. ¿Y qué es lo olvidado, lo desechado y lo ignorado? Las prácticas comunitarias, como acabamos de ver en la orquesta de la escuela en Lavalle, como acabamos de ver que no se trata de que cada uno aprenda su instrumento, que cada uno aprenda un par de canciones, que cada uno hiperproductivamente, como éxito individual, aprenda algo, sino lo común, ese aprendizaje puesto en un texto colectivo y no en un texto individual. Y agrego otra pregunta. ¿Será que se entiende que no solo se trata de la cuestión de la esencialidad educativa, sino que en el fondo lo que estamos tratando de volver a discutir es, además de esa esencialidad, por supuesto que todo el tiempo se renueva, todo el tiempo se acentúa, todo el tiempo se remarca? ¿No será que además necesitamos conversar, discutir a propósito de la especificidad de lo educativo? Lo que tiene de propio, lo que tiene de particular, lo que no se parece a nada, lo que no se parece a ninguna otra cosa. Cuando hago esta pregunta,
es que voy a estar poniendo en medio los dos problemas que a mi modo de ver siempre iban en paralelo, pero que ahora no tanto, y que es la viejísima discusión a propósito de la función y de la forma de lo escolar. Incluso diría de la función educadora y de la forma educadora. ¿Por qué traigo a colación esto? Y no solo para las escuelas, los institutos de formación, las universidades, sino para todo el sistema. Y es que hemos declamado y reclamado una función esencial a la educación que por supuesto cambia con el tiempo, se transforma, se desfigura. Épocas en las cuales la función de la escuela tenía que ver con quitar a la niñez de la calle o con quitar a la niñez del trabajo. Épocas en las cuales la función tenía que ver con preparar buenos ciudadanos o alfabetizar como la gran tarea redentoria y civilizatoria. Y hoy, ¿qué función declamamos? ¿Qué función reclamamos? Y voy a decir que están a disposición argumentos tan contradictorios para responder a esta pregunta, tan ambiguos. La época tironea de la educación, su carácter preparacionista, es decir, que toda educación prepara para otra cosa, como si no preparara para el presente, como si no se anclara en el presente y su argumento preparacionista fuera para después. Y también hay una declamación fuertemente capacitacionista o capacitista, que no significa otra cosa que dotar de las capacidades que una época reclama de los individuos y de las comunidades para adaptarse a las exigencias de la época, donde ahí no hay ningún rompecabezas. La época reclama nuevas tecnologías, la educación se encarga de educar en nuevas tecnologías. Luego la época reclamará valores y virtudes tales como el respeto, la tolerancia, la aceptación del otro. La escuela irá en ese sentido. Pero fíjense ustedes que ya en la propia declamación de la función hay interpretaciones totalmente contradictorias. ¿Para qué sirven las instituciones educativas? Preparar, capacitar. Sirven para emancipar, para liberar, para criticar. ¿Cómo compaginamos en los 100 años del nacimiento de Freire estas ideas? ¿Cómo compaginamos incluso la pregunta más esencial de la educación, que tiene que ver con un para qué y que ha tomado siglos de discusión, especialistas de todo el mundo, y en un forcejeo de sentido que no acaba, que no cesa? Cuando acabó en parte la pandemia, los organismos internacionales de educación reclamaron que volvamos a los aprendizajes significativos y a que no se pierda más tiempo, sometiéndose a las lógicas del capital humano, como si habiendo atravesado una pandemia no hubiésemos aprendido nada, cuando nunca se aprendió tanto entre los sobrevivientes de una desgracia mundial. Hemos aprendido tanto y tantas cosas variadas que decir que hay que volver a los aprendizajes significativos parece una broma de mal gusto. Perder el tiempo en un momento en el cual hemos perdido familiares, amigos, perder el tiempo quiere decir que no hay tiempo que perder y que solo hay aprendizajes significativos. Vean ustedes que yo solo reflejo como una especie de espejo desfigurado algunas de las discusiones que sobre la función se han acometido, pero además al interior de la función seguimos viviendo en una tensión inocultable
entre nuestro deseo de entender la educación en términos de una pedagogía que emancipe al individuo y a la comunidad, que le ofrezca otro destino que no el que le ha tocado en suerte, que le dé herramientas para vivir otras vidas y vivir otros mundos, que no se cumplan las profecías del nacimiento, que haya otra oportunidad, que haya recomienzos, que no haya destinos trazados de antemano. Y sin embargo, al lado de este elemento de la atención ponemos una exigencia de rendimiento tal que contradice todo el tiempo esa aseveración de que educar es emancipar, es invitar a otra vida, es salir al mundo, es aprender a vivir, es la vida en comunidad, es otro tejido social, cultural, político que no el vigente. Esta tensión es inocultable y yo, como muchas y muchos otros, desde hace un buen tiempo, le había como dejado de sentir el gusto a esa polémica por la función. Le había dejado de sentir el gusto a una polémica entre especialistas, entre organismos internacionales, entre gobiernos, y pasé a prestarle toda la atención a las formas, que para muchos de ustedes puede sonar a la apariencia, al contorno, apenas al perfil, al dibujo, al boceto, al esquema, y sin embargo es recuperar la interioridad de las instituciones, la cotidianeidad de nuestras instituciones, lo que hacemos en el día a día, lo que tiene que ver ya no con una función abstracta determinada lejos de las comunidades educativas, no incorporadas a lo cotidiano, sino prestándole atención, repito, a dos elementos de esta forma llamada hacer escuela, esta forma informe, como he tratado de decir durante mucho tiempo, es una forma que nunca tiene una forma ya definida, ni pre ni post, es una especie de forma en movimiento, en desplazamiento, en alteración permanente. Y esa forma quiere decir tiempos y lugares. Esos tiempos y esos lugares podrían hacer de nuestra educación, como de hecho lo hacen. Perdonen que vuelva al ejemplo de la orquesta. El tiempo de la orquesta en nada se parece a otros tiempos en los que lo educativo se juega y lo que afuera de la educación se juega. ¿Qué quiere decir? Que justamente son esos tiempos y son esos lugares, no otros, los que hacen escuela, los que hacen escuelas. Y cuando digo tiempos y digo lugares, evidentemente hablo de tiempos de cada comunidad, de tiempos de cada territorialidad, que fusionados me hablan mucho más del proyecto educativo que cualquier declamación a propósito de su función. Ya he visto tantos proyectos que declamaban inclusión, aceptación del otro, emancipación, sujeción al presente y no tanto disparar hacia el futuro, lentitud, tiempo de descanso. Y sin embargo, en los lugares y en los tiempos en que esa función quiere implementarse, encuentra todo el tiempo tensiones, problemas, dificultades, de tal manera que la invitación que hago en esta primera parte de lo que quiero contar es a entrar en esa atención, en esa fascinación, en esa celebración de la micropolítica, del detalle, de la sutileza, de lo cotidiano, de lo que parece habitual pero no lo vemos, de cómo naturalizamos ciertos lugares y tiempos. Escuché antes algunas preguntas que tenían que ver con el tiempo del programa y Rebeca lo contestó muy bien. Se trata de los tiempos institucionales, no los del programa.
Se trata de los tiempos que nos damos, los tiempos que construimos. Porque en gran medida, ser educador, ese arte, ese oficio, ese trabajo, esa tarea, esa vocación, como quieran llamarla, consiste en dar tiempo, aunque no lo tengamos. De verdad queremos que los chicos y las chicas aprendan y que aprendan cosas esenciales y específicas a la vez. Pues es así, si no les damos ese lugar, y por eso los griegos inventaron la academia, por eso los griegos inventaron el gymnasium, porque necesitaban un lugar aparte, no un lugar indiferente, alejado en lo alto de la montaña. El jardín de Epicuro son lugares donde se ha construido las asambleas tribales, los espacios donde se transmiten desde viejos a jóvenes en algunas comunidades indígenas todavía hoy, pueblos en los que la transmisión se produce en lugares apartados porque se necesita estar aparte para tener otro tiempo y otro lugar. Si replicamos los tiempos y lugares de la época, es decir, si utilizamos la aceleración del tiempo, la urgencia, la prisa, el que no hay tiempo que perder, y si por otro lado el lugar donde se produce esto se llena de plataformas de entretenimiento, de información y de publicidad, ¿cómo es que ese aprendizaje se va a volver esencial y específico? Tengo miedo en ese borde de la pérdida de la esencialidad y la especificidad de nuestras instituciones. No solo porque ya se han entregado en buena medida al mercadeo, a entender la educación como mercancía. No solo porque en buena medida lo que estamos enseñando son vínculos de conocimiento con la utilidad, con el provecho, con el lucro. Y justamente esos tiempos y esos lugares que quiero habilitar se desprenden del vínculo entre conocimiento y provecho. Muestran justamente los vínculos no utilitarios con el saber. Porque si no lo hace la escuela, si no lo hace el instituto de formación, si no lo hace la universidad, no habrá dónde conocer porque sí, porque somos curiosos, porque queremos explorar el mundo y no explotarlo, porque queremos cuidar al mundo y no ser extractivistas, porque queremos cuidar a los otros y no despreciarlos. Y en ese sentido y en esa dirección es que los tiempos y los lugares son lo esencial y lo específico en sí mismos. Es allí donde podemos crear o perforar las lógicas epocales. Si la lógica epocal es de aceleración, y si la aceleración consiste en que un niño y una niña tienen que ser adultos lo más rápido posible, pues nuestra tarea, para no parecernos a esa masacre de la infancia, es justamente darles tiempo. Si en las lógicas consumistas que habitan todos los lugares y todos los tiempos, a excepción de las escuelas, los lugares de educación, mostramos los vínculos no utilitarios, y que esa sea nuestra tarea, responder a la pregunta de por qué aprendemos, por qué conocemos, porque es una forma de cuidar al mundo y cuidarnos a nosotros. Porque quien es curioso cuida, toma cuidado del mundo. Y hoy otra vez hay que invertir la lógica de la idea del mundo como mercado y de la vida como el ganarse la vida. Hoy hay que recuperar la idea de que el mundo no es mercado, que el mercado es una parte pequeñísima, incluso nada interesante y muy violenta, y que la vida no es solo ganarse la vida. La vida es mucho más que eso, porque además eso indicaría
que si el mundo es mercado, ganan los mercaderes, y si la vida es solo ganarse la vida, ganan los que ya tienen la vida ganada. Los otros tienen siempre que mostrar esta no debilidad, esta no fragilidad, a partir de la cual todo el tiempo tienen que aprender para poder ganarse la vida, y no tenemos garantía de ello, porque es ganarse la vida en un mercado que ya está construido, que es absolutamente frágil y voluble, y que lo que hoy creemos que es preparación y capacitación, mañana no lo será. Y ya la pandemia nos lo mostró muy claramente, que eso que decíamos que hay todo el tiempo por delante, que hay que apurarse, pero tenemos tiempo, podemos postergar, el sentido viene después, de aquí a 20 años me vas a agradecer, esto te va a servir para más adelante. Luego llega una pandemia, pero no solo, y nos quita la vida, nos quita el de al lado, ya no hay tiempo. Y esa es la experiencia de lo humano, la fragilidad. En vez de la certeza, en vez de caminar sobre una cornisa y pensar que no pasa nada, en vez de creer que la educación es pura estructura, son los tiempos y los lugares los que muestran esa fragilidad y esa capacidad de transformación. Quiero decir que frente a la época tenemos no muchas opciones. Yo sé que el tiempo que tengo es breve, y yo sé también que el tiempo que tenemos para conversar es el que más valdrá la pena. Pero no puedo dejar de decir 2 o 3 cosas antes de demostrar que he cumplido con mi promesa de poca claridad, de mucha duda, de mucha excitación, de mucho tartamudeo, pero también de mucha pasión, de estar completamente apasionado en tratar de entender este claroscuro que nos acecha, que por momentos nos da luz y por momentos nos envuelve en sombras. Creo que hoy hay un problema con el aprendizaje, con la concepción que tenemos del aprendizaje, y creo que hoy también, y son las 2 cosas que me faltaría decir, tenemos que volver a una idea de cuidado. Primero, hay una idea que circula con una cierta liviandad de que efectivamente podemos aprender todo, que podemos ser todo, si nos esforzamos, si ponemos voluntad, si nos autorregulamos en el aprendizaje, es decir, si nosotros mismos individualmente no perdemos el tiempo, que es lo peor que se puede decir, ¿no? Es tan bonito perder el tiempo, es tan bonito poder decir que también vamos a la escuela a perder el tiempo, a que tenemos tiempo para perder y no lo contrario. Porque el mundo, de alguna manera, además de un mercado, se ha convertido en otra figura, que es la figura de ser un gran centro de entrenamiento, de ejercitación. No pasan 5 minutos que nos llega de cualquier lado la exigencia de estar haciendo algo productivo. Es prender la tele, es abrir internet, y que cursos de inglés por allá, y que máquinas de hacer gimnasia por allá. Es decir, el mundo convertido en un centro de entrenamiento, curiosamente y no tanto, cree que el aprendizaje es algo que cualquiera podría hacer, incluso en su totalidad, solo planteándosela, y no admite ningún carácter de impotencia, de debilidad, de fragilidad. En todo caso, la culpa es tuya por no haber hecho tal curso, por no capacitarte, por no invertir todo el tiempo en tu propia formación, por no reconvertirte en otra cosa, por no acatar las lógicas de la novedad, de lo nuevo. Y yo siempre había pensado, y aquí viene otra vez lo viejo, o lo ancestral, o lo anterior, yo siempre había pensado
en la importancia que tiene la fragilidad, la debilidad y la impotencia para aprender. El reconocer justamente que no podemos todo, que no sabemos todo, que no es una cuestión de voluntad y de esfuerzo, que muchas veces se emparenta con una idea completamente meritocrática, sino que la impotencia nos muestra la posibilidad de hacer de algo imposible algo posible. La fragilidad es lo que tenemos en común. El poder decir que no forma parte del aprendizaje, el darse cuenta que algo no es posible. Y hoy se ha borrado por completo esta idea y predomina la idea contraria, la omnipotencia del aprender. No solo el individualismo y el exitismo del aprender, sino la pura soberbia del aprender. Dejo esto apartado, apenas señalado, subrayando otra vez la idea que de lo que se trata es de una fragilidad común y no de que hay algunos que aprenden y otros tontos, desatentos, perezosos, pobres, marginales que no aprenden. Tenemos una fragilidad común porque nadie sabe cómo se aprende a vivir si es que se aprende a vivir. Nadie sabe cómo morir si es que se aprende a morir. Nadie sabe sobre el dolor si es que se aprende el dolor. Es decir, nadie sabe sobre las cosas importantes de la vida. Nadie sabe cómo se llega a ser un buen poeta, un buen filósofo, una buena actriz, un buen cantante de tango. Si lo supiéramos, si de verdad le diéramos a esto un sentido soberbio y de omnipotencia, perdería toda su gracia. Porque justamente el no saber cómo se llega a ser es en lo que consiste la formación. De un no saber qué ser a un poder ser múltiple, no solo capacitista y preparacionista. Y termino. He dicho que para mí es un tiempo de cuidados, de entender la educación como cuidado, porque la pandemia nos ha enseñado nuestra interdependencia y que tenemos que cuidarnos unos a otros. No me alcanza. Ya dije que cuidado, curiosidad, provienen de una misma raíz latina en su sentido. Y déjenme, aunque sea, enumerar los cuidados en los que se descompone el cuidado mayúsculo. Instituciones de cuidados en una época de descuido, como fue definida incluso mucho antes de la pandemia. Un descuido mundial, un descuido comunitario, un descuido de parentescos. En el reinado del descuido, nuestras formas y nuestros tiempos deben tender al cuidado, pero no es un cuidado genérico. Y además no es cuidar de cualquier manera. Esto lo hemos aprendido durante la pandemia. No cualquier forma de cuidado vale. Y yo creo que hay que cuidar las narraciones, para decirlo más claro, hay que cuidar la memoria del mundo, la memoria del país, la memoria de una ciudad, la memoria de los individuos, las memorias históricas y biográficas. Lo nuevo no puede masacrar la memoria. Hay que cuidar las narrativas y los mitos a partir de los cuales ciertas cuestiones trascendentales del mundo y de la vida, aunque no alcancen para explicar, sirven como encuentro y como consuelo. Hay que cuidar la infancia de la adultización. Hay que cuidar los cuerpos. Hay que cuidar el mundo en el sentido concreto, el mundo, la tierra, los habitantes, sus lugares. Hay que cuidar el conocimiento de su estrecho vínculo con el lucro personal. Y hay que cuidar la duración de los asuntos que ponemos en juego y de las relaciones a las que se refieren. Cuando digo duración, es que en un tiempo tan fugaz, en un tiempo tan banal, tan rápido, tan acelerado,
que algo dure, que algo tenga duración, no solo intensidad, sino también duración. Enseñar la duración, ofrecer la duración. En fin, aquí termino. Perdonarán ustedes mi desorden, mi ejercicio en voz alta, en carne viva, en la piel viva, de lo que me parece que está pasando, y este relato de un borde en el que yo estoy y en el que supongo que muchos de ustedes también están, y tratando de darle sentido a este riesgo, a esta incertidumbre, a este parecernos a que en que la educación todo el tiempo se tiene que preguntar a sí misma, no tanto por su función, sino por sus formas. Muchas gracias. Contamos con un espacio de 30 minutos para realizar preguntas al expositor mediante el registro en el chat. Si quieren. Sí, hay preguntas. Antes de continuar y presentar las preguntas, Carlos, bueno, decirte que en el chat hay como, yo sé que sos, no quiero pecar en esto porque sé que sos una persona muy humilde y sencilla, pero hay como un club de fans, hay personas que son tus admiradoras y lo han ido dejando de manifiesto aquí en el chat. Así es que bueno, y la verdad que a pesar de que en tu presentación, en tu introducción nos decís que, bueno, en realidad nos vas orientando, nos vas guiando, esto de poder pensar en voz alta, poder decirlo, poder compartir con nosotros, esto de poder volver a interpelarnos a nosotros mismos para plantearnos esto, ¿dónde estamos? Este dualismo que has planteado durante toda la charla, el tiempo, el espacio, el aquí, el ahora, lo que somos, lo que podemos ser, las diferentes metáforas que has ido utilizando, esto también de estar en el borde, estar en el límite, estar en la frontera, cómo nos has ido guiando y seguramente, bueno, ahora las preguntas van a reflejar este proceso de reflexión que cada uno de nosotros hemos ido haciendo a partir de tu propuesta, que a pesar de haber dicho esto, tal vez no sea lo suficientemente claro, desde mi humilde opinión ha sido mucho más que claro. Así es que bueno, paso a comentarte lo que han propuesto en el chat. Karina, sí. Antes de eso, me gustaría primero agradecerte por cómo has escuchado y subrayado, saludar no a los que me siguen, sino a los que están al lado de alguna manera, para que yo no me dé vuelta a ver quién me sigue, digamos, sino que lo que importa es con quienes vas haciendo esta travesía. Pero quería decir lo siguiente, la confesión de la fragilidad no es una impostura. No tiene que ver con un secreto íntimo del me parece, del creo, que se autodisculpa de no ser claro o de no ser conceptualmente claro, sino que tiene que ver con también hacer el ejercicio de la fragilidad. Esto me pasa a mí, no está fuera de mí, no está en otro lugar donde yo no estoy, no es una escena que yo construyo, no tiene que ver con un punto de vista, y esto lo aclaro mucho porque hasta te diría, Karina, que es metodológico en mí y que tiene que ver con narrar, tiene que ver con exponerme al mundo y tiene que ver también no tanto con un punto de vista sólido de una vez y para siempre, con el cual mirarlo todo o escucharlo todo, sino con una cierta, yo diría, un cierto situacionismo que consiste justamente en estar allí, y es allí donde hay que tomar la palabra. Y si esto ya me lo supiera y si yo no pudiera hablar de lo que no sé, de lo que me duele, de lo que me incomoda, lo que me perturba,
algo está de más en estas actividades que estamos haciendo. Hay miles de videos, bueno, miles, cientos, decenas de videos en los que hablo, y los que he hablado para una comunidad específica, pero puestos en una red. Cada uno me parece un ejercicio en el cual tengo que hacerme presente en el presente y no decir lo que ya escribí ni lo que ya sé, porque me parece que ese es un gesto poco generoso. Esta es mi situación y es lo que yo intento hacer. Sobre los resultados y los efectos ya es otro problema. Pero tengo que asumir ese lugar, o lo he querido asumir, porque me parece que es respetuoso, es generoso, hace que esto valga la pena o no valga la pena. Porque podría haberle dicho a Gabriela, he hablado 272,000 veces durante la pandemia, pasate un video y ya está. Pero no, si digo que sí es porque el compromiso es a estar presente en el presente. Uno de los gestos más hermosos, pero al mismo tiempo más difíciles para cualquier educador, cualquier educadora. Sí, es así, por eso también esta cordialidad, esta generosidad, esta empatía con todos los presentes aquí se puede visualizar, se puede sentir, se puede percibir y traspasa esto que, si bien vos planteabas, no estamos aquí, no estamos reunidos en este espacio, pero sí estamos porque estamos participando, estamos escuchando, vamos reconstruyendo a partir de este ejercicio en voz alta que estamos haciendo y que no lo hacemos solos, sino que estamos acompañados de otros y de otras. Así es que bueno, aquí paso, sí. Vuelvo a pedirte un minuto. Es que también forma parte de nuestra tarea, pero no es ninguna técnica. Yo no conozco técnicas. La creación de una atmósfera donde sea posible que cualquiera participe, que cualquiera tome la palabra, que cualquiera pueda escuchar. Esa atmósfera de igualdad que tanto reclamamos procede de un acto creativo, de estar atento, de ver a los lados, de escuchar. Y en esta virtualidad que es tan difícil crear esa atmósfera, lo menos que podemos hacer es intentarlo. Es intentar una atmósfera de igualdad, es intentar que cualquiera entre, que cualquiera pregunte, que cualquiera tome la palabra, y por eso me callo ahora porque lo estoy impidiendo justamente. Adelante, Karina. Sí, yo también seguiría hablando, pero... Las preguntas temibles. Yo no acepto ninguna pregunta que comience con cómo hacemos. Esas no las acepto. Perfecto, porque aquí la primera comienza con: ¿cuál crees que es hoy la función de la escuela? ¿No se le está pidiendo más al docente? O sea, ¿que se le está pidiendo otras tareas además de acompañar el aprendizaje? Bien. Que tampoco estoy muy seguro que sea acompañar el aprendizaje. A ver, yo lo pensaría como el pasaje del mundo. O sea, nosotros somos como aquellos que pasamos el mundo que viene, que es mayor que nosotros, mayor que todo, lo pasamos a los nuevos para que hagan otra cosa. Digamos, esa otra cosa es el aprender, pero nosotros pasamos el mundo. O sea que pasamos el mundo y acompañamos, y me gustó la idea de acompañar el aprendizaje y no estar todo el tiempo obsesivos controlando el aprendizaje. Pero creo que tiene razón la pregunta en este desborde que ha habido durante la pandemia, pero que ya se veía intuir, que es esa especie de trabajo a destajo, inconsulto, digamos, inconsulto, en que consiste nuestra tarea de, yo diría, acompañar, conversar, presentar el mundo con toda generosidad, en toda su abundancia, y acompañar los efectos que produce la presentación del mundo, ¿no?, en sus asuntos.
La escuela o las instituciones hacen del mundo una serie de asuntos. Y esos asuntos se ponen en juego, se ponen en el medio, se ponen en común. Todo eso es anterior a nuestra obsesión por el aprendizaje y a la evaluación del aprendizaje. Por eso yo decía que a veces me da la sensación que nos referimos demasiado al aprender y su evaluación, pero sobre las presentaciones del mundo, sobre los gestos de generosidad, sobre lo que ponemos en común, hablamos poco. Hablamos poco. Ahora, si la pregunta tiene que ver con estas transformaciones que hoy en día, como en tantas otras épocas, se están dando y que nos envuelven en una marea en la cual no podemos tomar decisiones porque parecemos actores de reparto o directamente extras del sistema, entiendo que la pregunta puede ir en esa dirección y lamento que no se haya podido producir un Estado más asambleario entre la comunidad educativa para debatir un poco sobre el papel que me toca. O sea, tuvimos que mitigar el hambre, repartir comida, cuidar a los enfermos, hacer burbuja, llevar tareas a lugares remotos en canoas, en trineos o en lo que sea. Nuestra tarea, que tenía un lugar y un tiempo específico, pasó a ser un lugar inespecífico y a estar 24 horas por día los 7 días de la semana. Claro que también la pregunta es a qué queremos parecernos. O sea, nosotros, con todo respeto, no hacemos teletrabajo. Lo digo no solo por la pandemia, sino que lo digo antes de la pandemia. No se puede parecer a que todos somos becarios mal pagados de un teletrabajo sin rostro, sin cuerpo, sin un lugar a donde ir, sin un tiempo para estar juntos. Por eso creo que la pregunta me lleva a toda esta serie de reflexiones. Una, ensanchar nuestra propia idea de lo que hacemos y discutir a qué queremos parecernos o qué queremos ser, dado que hoy las figuras de transmisión claramente se reparten y que un youtuber famoso tiene 1 millón de visualizaciones y un académico con un cierto prestigio no llega ni a nada. Quiero decir que en esto tenemos que estar conscientes. ¿Cuál es la solución? ¿Volvernos youtuber todos? ¿O buscar una esencialidad y una especificidad, pero en la comunidad educativa? No que el sistema nos tironee debido a las emergencias, a las coyunturas, a los cambios de gobierno, a las diferentes administraciones. Lo continuo son las formas y los lugares donde hacemos educación. Eso siempre permanece. Mutando, claro, pero no quiero que seamos mutantes. Quiero que nos impliquemos en una idea de mutación. Espero haber respondido a la cuestión. Sí, muy claro. Bien, otra participante nos hace este comentario. Las familias también han cambiado la mirada de la escuela. Por ejemplo, hay frases, señorita, no tengo zapatillas para mandarlo. Entonces, bueno, como esto de los problemas sociales, y sí, repercuten en las escuelas. Y la escuela tiene que salir a dar respuesta. Bueno, lo cierto es que las escuelas siempre han tenido que levantar los escombros de las crisis. Las escuelas siempre han tenido que hacer prevenciones en situaciones de riesgo. Las escuelas siempre trabajan con cenizas. Al menos en nuestro país, en nuestra región, cumplen una función de erguir, levantar lo que está caído. Lo que está caído. Por otro lado, las escuelas, y esto es una humilde opinión, no pueden resolver la inequidad histórica de la población. No pueden. Por más que contribuyan a dar comida, por más que contribuyan a prevenir problemas de droga, de salud, de embarazos tempranos, por más que se dediquen a la prevención, hay una inequidad anterior, mayor,
a lo que este tiempo y lugar llamado escuela puede hacer. Yo soy muy partidario de entender la idea de escuela como recomienzo o como otro comienzo, más que como esperar a que se resuelvan todos los problemas de inequidad y esperar hasta que eso no ocurra, recién ahí plantear la igualdad. Porque ahí la igualdad aparece como una promesa muy lejana, tan utópica, que es intangible. Es intangible y a veces parece humillante, ¿no? Humillante, o al menos contradictoria. Pero lo que quiero decir es, si por un lado tenemos que levantar escombros, no vamos a reconstruir los cimientos si no creamos escenarios de recomienzo y de igualdad. Yo creo que aquí hay una pista que me señala que cuando en un proyecto los chicos, las chicas, los jóvenes, los adultos, hasta te diría proyectos con ancianos, que sientan que ahí, en ese tiempo y en ese lugar, no solo son tratados como iguales, digamos, no como equivalentes, no como idénticos, sino en el sentido de que pueden estar allí, sino que además narran su sensación de que algo distinto comienza. Y eso es claro que no es el comienzo original, no es el nacimiento, pero podríamos llamar a esto una función de renacimiento. Y lo otro que quiero decir es que me llamó mucho la atención cuando Uruguay, el país que volvió en un vaivén mucho antes que nosotros a las escuelas, hubo un acertijo en la relación entre familias y escuelas que todavía no está resuelto. En Uruguay, como tantos otros lugares del mundo, la separación entre familia y escuela es tajante. En otros países no lo es tanto y se ve la educación como una cierta continuidad. Yo prefiero la separación. Yo, digamos, si me preguntaran, creo en que hay un pasaje ahí que no es continuo, que es el pasaje de la vida íntima y privada a la vida pública, a la vida real, digamos, a la vida de lo múltiple. Por eso no creo que exista una continuidad. Pero sí que ha habido distorsiones de esta idea de algo muy tajante. Aquí no entra la familia, ¿no? Aquí es solo propiedad del Estado, digamos, propiedad del Estado. Y creo que hay que recomponer, porque durante la pandemia un poco se han invertido los roles, claramente, digamos, un poco no. Parecía que las familias enseñaban, ¿no? Y nosotros cuidábamos. Un poco con ese cambio que hubo bueno, nosotros tenemos que cuidar y que las familias enseñen lo que les mandamos con todo cuidado, ¿no? Claro, ¿y ahora qué haremos cuando todo vuelva o vayamos hacia una nueva realidad, ¿no? ¿Cómo planteamos esta relación? ¿Como compensadora, como continua? Nos planteamos una nueva relación que están ascuas, no sabemos, no se sabe, no se dicen cosas a nivel de sistema que nos permitan entender que algo ha cambiado en esa relación, porque de hecho tuvo que cambiar, lo que también nos dio a entender de que no era posible hacer escuela en las casas, que los padres no están para enseñar, que nosotros no podemos cuidar de cualquier manera, que no se acompaña, cuida, conversa, protege, atiende de cualquier manera, que la interdependencia puede ser mezquina, pero puede ser terriblemente generosa, que la relación con las familias puede no siempre ser de sospecha o de poner en tela de juicio. Bien, creo que todo eso está en abierto, no hay definiciones. Y lo de las zapatillas, sí, está claro, el ejemplo está claro. Me agarré la zapatilla para contar todo esto que quería contar. Bien, otra pregunta. ¿Cómo hacemos en este borde? ¿Con cuánto se aprueba aquí? ¿Con cuánto se aprueba? No estamos poniendo calificaciones cuantitativas. Bien. No me engañen con lo cualitativo.
No, no. A mí no me engañen con eso. No, pero esas expresiones ya están dadas en el chat y nosotros no podemos intervenir directamente en los pensamientos de las personas que están participando. Bien, otra pregunta. ¿Cómo hacemos en este borde entre lo instituido y lo instituyente? Justamente en ese aquí y este ahora. ¿Cómo hacemos quién? Y ¿Cómo hago para docentes. contestar? ¿Cómo hago para contestar un cómo hago de otra persona? Claro. ¿Cómo hago para tratar de decir algo que me ponga en el lugar del otro sin ocupar ese lugar? Porque no podría ocupar, usurpar, reconocer ese lugar como mío. Tendríamos que conversar largamente y como producto de esa conversación quizá nos salga un cómo. Hasta yo devolvería la pregunta, ¿cómo lo harías? Porque si la pregunta está sostenida, si la pregunta está pensada, si la pregunta es transparente, ya es parte de un pensamiento que necesita no responder de inmediato, sino mantener la atención. He dado pistas, señales, signos sobre eso que fue lo que podría ser. Me da miedo que el borde signifique que estemos otra vez como actores secundarios, como acatar lo instituido, como solo nos toca ser dóciles, somos mero instrumentos de un sistema abstracto o de una estructura definida, o tomamos el protagonismo, ¿no? Es decir, y ahí la pregunta cambia mucho su acento, su tonalidad, que es ¿qué tiempos y en qué lugar la propia comunidad educativa, donde por ejemplo esta profe trabaja, se toma el tiempo en su lugar para pensar estas cuestiones? Aquí no hay respuestas singulares, aquí hay respuestas colectivas. No es un problema de un maestro o de una maestra que voluntariamente modifique la relación entre lo instituyente y lo instituido, sino que es una relación de comunidad. Es una respuesta plural, es una respuesta múltiple, pero sobre todo, y no me canso de decir que las propias comunidades tienen que buscar su tiempo en el lugar donde trabajan para poner en común estas preguntas y donde el cómo sea el último reflejo, el último resoplido, casi natural, pero para que la pregunta sea puesta en común, porque esa pregunta es fundamental, ¿no? El cómo. Ahora, fíjense que el cómo pide prestado a alguien que no sabe cómo o que no sabe cómo dónde, ¿no? Tu cómo dónde es, tu cómo, el que viene de la pregunta, ¿de dónde viene? Como yo no lo sé, me cuesta mucho, y hice la broma antes de empezar con las preguntas, no el cómo no puedo, el por qué me defiendo un poquito, el para qué no me gusta y así vamos. A mí me gustan las preguntas infantiles, ¿no? Las que antes eran infantiles, las del por qué, el por qué inagotable. Ya cuando empezamos con el para qué, empieza la utilidad. Y el cómo, si no sé el dónde y si no sé el por qué, me cuesta mucho. Es un problema mío, no de la pregunta. A que lo que sigue también es cómo hago. No. Esto de si podemos pensar en crear nuevas... Perdón, Karina, perdón sí. Que te interrumpa. Yo diría, ¿cómo hago para responder a cómo hago? ¿Cómo hago para responder a cómo hago? No, es que ahí también, perdón, me hizo recordar esto de la territorialidad que habías mencionado. Entonces, es la necesidad de poder trabajar con otros, que mencionaste también esto del colectivo, es decir, no somos una isla, sino que estamos trabajando en equipo, en redes. Entonces también hay que conocer ese territorio, el aquí, ese espacio, el ahora, ese tiempo. Entonces, en función de todo esto es que se da, son las pistas que vos decías que nos ha ido dejando para que podamos continuar y podamos avanzar en estos procesos
de reflexión que estamos haciendo en voz alta. Agradezco que me ayudes, agradezco. Aquí te dejo otra pregunta. Esto, si podemos pensar en crear nuevas categorías de tiempos escolares, frente a todo esto que hemos estado hablando, los tiempos que son externos, hay un calendario escolar, ¿no es cierto? Pero necesitamos, y nuestros estudiantes necesitan que podamos estar transitando otros tiempos que no son los impuestos por una resolución, por una normativa. Sí, claro. Bueno, aquí se puede optar por representar la batalla mitológica entre el dios Cronos, el dios Aión y el dios Kairos, ¿no? El tiempo cronológico, el tiempo del instante, el tiempo de la ocasión, el tiempo de la oportunidad. Yo soy muy partidario del instante. Creo que el instante tiene una potencia de rebeldía fantástica. Es decir, prestar atención a ese instante en que podemos abrir una brecha en el tiempo sin importar el antes y el después, las causas y las consecuencias, los orígenes y las finalidades. Ese momento en el cual vale la pena detenerse, dar tiempo para poder parar aquí y decir, de aquí no me muevo porque esto vale la pena. Aunque tenga un programa, aunque no llegue a dar toda la información, somos como estos instantes permanentes que lamentablemente en las cronologías en las que está expuesto el tiempo educativo, que es refractario al tiempo infantil y al tiempo juvenil, sin duda. De hecho, Aión es tiempo infantil y Kairos es tiempo juvenil. Lo que tenemos que hacer es ser sensibles y atentos a ese instante en el cual algo pasa y no se puede postergar, no se puede abandonar, no se puede dejar para otro momento, porque ese otro momento no existirá. Yo lo he aprendido por algunas prácticas desde la pedagogía hospitalaria, en la cual desde ya estamos aquí ahora y mañana no vamos, probablemente no estemos, que lo que hagamos tiene que tener sentido en el presente porque no hay promesa de futuro. Sé que es un ejemplo un poco extremo, pero me he nutrido de esa relación con el tiempo. Y por supuesto que la experiencia literaria, poética, filosófica, artística en general, es aquella que me provee de la posibilidad de el necesario instante en el que algo no previsto nos muestra que vale la pena y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. A sabiendas probablemente que será incompleto lo que siga después, pero creo que eso no es lo que debería llamarnos tanto la atención como ese momento en el cual algo te llama la atención. Y si no lo atendés, si no le das cabida, si no lo habilitas, no le das paso, me parece que estamos cometiendo un pecado, ¿no? Yo siempre he comentado, y perdonen por la broma, digamos, de aquella maestra mía suplente en la primaria que me había prometido una buena nota cuando volviera a ser suplente de la titular, porque enseguida volvía a la titular. No volvió más y me dejó con la promesa hasta hoy, digamos, hasta hoy. Entonces, eso que vale la pena tiene que ver justamente con la fuerza del aquí y ahora. Eso que le estás prestando atención a esta pregunta, porque pensás que esta pregunta, si no la tomás, si la dejas pasar, porque lo que querés decir es otra cosa, también no solo es una falta de respeto, no solo falta el lugar del otro, sino que juntos podemos construir instantes con sentido. Y eso también es aprender, ¿eh? Eso también, aprender otra relación con el tiempo. Del tiempo detenido, del tiempo no utilitario, del tiempo no cronológico, eso que le atribuíamos a la niñez como infancia, digamos, del tiempo en que no tenemos que decirlo todo, no tenemos que expresarlo todo, no tenemos que pensarlo todo, del tiempo de lo pequeño, del fragmento, el tiempo de la poesía, de
esa hoja de otoño que parece que va a caer y que el poema la detiene, ¿no? Ese instante en el cual una hoja ni está en el árbol ni está en el piso. En fin, creo que mi respuesta iría por ahí, por ahí. Bien, y para ir cerrando, te planteo esta última pregunta, que creo que un poco se ha ido respondiendo, pero bueno, la planteo y se relaciona con lo planteado anteriormente. ¿Existen trayectorias débiles o es el sistema el que las debilita? Cuando usé la palabra debilidad, que no vulnerabilidad, o cuando usé la palabra fragilidad, la quería poner en términos de lo común. Me parece que todas las trayectorias son frágiles. Quien no haga el relato de su fragilidad y lo comparta de alguna manera públicamente no tiene mucha posibilidad de crear vínculos esenciales. La expresión de la fragilidad es lo que nos hace ser quienes somos. Entonces yo por un lado diría, toda trayectoria, toda biografía es por necesidad frágil. Pero creo que la pregunta viene en el otro sentido, ¿no? ¿Por qué algunas trayectorias las consideramos debilitadas, incapaces, destinadas a no tener posibilidades, y otras las damos como profecía cierta, ¿no? Porque creo, y eso sí, me pareció contestarlo en otro momento, creo que confundimos el nacimiento con una totalidad. Como confundimos, dime dónde naces y te diré quién serías, ¿no? Para el resto de tu vida. Dime qué familia tienes y te diré quién eres, ¿no? Yo no estoy tan seguro. Yo creo que la vida tiene cortes, desviaciones, encrucijadas y sobre todo recomienzos. En el recomienzo puede haber la ficción de que toda travesía comienza de nuevo y que esa sería, o toda trayectoria comienza de nuevo, ¿no? Limpiemos los legajos, los prontuarios, hagamos que esto empiece de nuevo. Y cuando empieza de nuevo, no digo que hay un grado cero, un punto cero de comienzo, porque nadie puede despojarse de lo anterior, pero sí diría que hay una ficción, una sensación, una posibilidad de que ninguna trayectoria sea considerada débil de antemano, marginal de antemano, deficiente de antemano, pobre de antemano. Aquí esto recomienza. Todo está por escribirse. Sé que no es del todo cierto, pero me gusta pensarlo así. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, a ustedes. Para cerrar, simplemente darte las gracias por recordarnos, por movilizarnos en realidad, por esto que nos hace sentir esto, recordar nuestra fragilidad en este tiempo, en este espacio, en el aquí, en el ahora, por hacernos mirar, volver a poner la mirada en ese borde que a veces que sabemos que está, que nos sentimos en ese borde, pero que, bueno, a veces preferimos como mirar para otro lado para poder tener fuerzas, recuperar y continuar. Entonces, bueno, agradecerte por brindarnos esta posibilidad de reconocernos como personas diferentes, pero que no somos indiferentes a esta época que nos ha tocado transitar. Y bueno, un millón de gracias por Gracias todo a lo que nos has ustedes. dado. Gracias a ustedes, y ojalá tengamos la posibilidad de encontrarnos en el próximo congreso. Ojalá, No, ojalá. no es una autoinvitación, pero de algún modo lo es. Está grabado, así es que para el próximo año ya sabes que nos tenés que agendar como instituto. Venga. Un Muchas placer gracias por la haberte compañía. escuchado. Muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.